Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde nos estás mirando, aquí estamos en un programa más, en una emisión más de nuestro programa Reflexiones Cristianas, de nuestro canal, auspiciado por nuestro canal. Aquí estamos una vez más para una reflexión más, para una meditación más, a ver qué nos quiere decir Dios en este segundo tema de la serie que empezamos en la meditación o reflexión pasada. Amén, así que no te vayas, quédate con nosotros y enseguida volvemos. ¿Verdad el tema, director? Bien, aquí estamos en una emisión más. Dios le bendiga a todos los que está en nuestro, que nos ven del lado allá de esta pantalla, amén. Ya sea las redes sociales, YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en la televisión, sea en la radio, en lo que sea. Pues bueno, aquí estamos en una emisión más y vamos a empezar a ver qué nos quiere decir en este segundo tema de la serie de las 7 iglesias, amén. Vamos a ir al versículo clave. Escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entendemos que cada una de estas cartas están dirigidas a una iglesia real que existía en aquel momento. Ahora bien, ¿por qué el Señor eligió solo a estas 7 iglesias para enviarle unas cartas? O sea, yo decía en otras reflexiones que hablaba sobre esto, que hablaba sobre esto mismo, sobre estas palabras. Pero vamos a profundizar un poquito más en la iglesia de Éfeso, amén. Es verdad que en aquel momento habían iglesias en esa zona, pero seguramente estas fueron las iglesias que Dios eligió, que Jesús eligió para iglesias representativas de todas las iglesias de aquel lugar de estos tiempos. Había más iglesias seguramente. Es preciso saber también que Dios nos conoce, no somos insignificantes para Él. Nuestras obras no pasan indiferente para Dios, aunque nadie les vea, son vistas importantes para el Señor. Aunque los hombres no las vean o no las noten, Dios conoce tus obras. Hebreos capítulo 6, verso 10. Bien, y como decía Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
vamos a ver tres características, que se muestra en la iglesia de Éfeso. Vamos a ver tres características. La primera es lo siguiente: era una iglesia activa que trabajaba pacientemente para el Señor. No se rendía, no se desanimaba. La segunda característica es lo siguiente: era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos. La tercera característica era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Vamos a especificar, vamos a adentrarnos un poquito más en esta tercera característica. Vamos a intensificar, a meternos más en esta tercera característica. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14. Y dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros o pastores o evangelistas o supuestos apóstoles se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A sus obras. Bien, era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado. La iglesia de Éfeso, por supuesto, en aquel tiempo supuestamente había sufrido mucho en aquel momento donde había persecución, donde había muerte para los creyentes, para las personas que creían en Dios, en el Mesías, Mashiach. También Jesús le dice que era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas. Y vamos a ver quiénes eran los nicolaitas. Vamos a leer primero capítulo 2 de Apocalipsis, verso 6. Sin embargo, tienes esto, le decía a la iglesia de Éfeso. Le dice lo siguiente Dios: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a ver quiénes eran los nicolaitas. Vamos a ver quiénes eran y qué hacían para que Dios aborreciera tanto a esta doctrina, a esta iglesia supuestamente a esta secta más bien. Bien, yo estuve investigando y estudiando estas cosas de los nicolaitas, pero al final no se sabe a ciencia cierta quiénes eran estas personas llamadas nicolaitas o seguidores de un supuesto Nicolás, así se llamaba el personaje. Posiblemente por el significado del nombre Nicolás. Nico viene de vencedor y Laos, pueblo. O sea, ¿qué significado tiene esto? El vencedor del pueblo. Nico, vencedor. Laos, pueblo, vencedor del pueblo. Se podía decir que eran personas que llevaban o seducían al pueblo de Dios a vivir una vida de libertinaje usando la salvación como excusa. Seguimos. Adecto. Me puse a buscar qué es lo que era adecto, la palabra adecto. Y la palabra adectos es persona que es partidaria de alguien, de algo o de una idea. Vamos comprendiendo aquí, ¿verdad? Persona, adecto. ¿Qué significa adecto? Persona que es partidaria de alguien, de algo o de una idea. Nicolás,
Nico vencedor y Laos pueblo. O sea, habían personas, una secta que se dedicaba a ser partidario, de los nicolaitas, que participaban en lo que hacían y participaban también en las ideas que ellos tenían. Bien, seguimos en esto. Las doctrinas perniciosas que se introdujeron en la iglesia de Éfeso y de Pérgamo. Llegaremos a Pérgamo más tarde. De Éfeso, que vamos a leer, vamos a estar estudiando Éfeso. Siguiendo la doctrina de Balaán. Ojo con esto. Ojo con esto. La doctrina de Balaán es una doctrina muy peligrosa, una doctrina satánica. Doctrina donde enseñaban a los cristianos que a causa del principio de libertad, podían consumir carnes ofrecidas a ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Esta secta incitaba al pueblo de Dios a comer carne ofrecida a ídolos, incitaba a tener actos inmorales y paganos para pecar contra Dios. Bien, seguimos en el estudio. La iglesia actual, y ya dejamos la iglesia pasada, esta iglesia, pero vamos a enfocar este estudio en la iglesia de hoy en día. Amén. La iglesia actual tiene que tener también virtudes y que el Señor reconozca la iglesia actual como la iglesia de Éfeso, exceptuando estas cosas. Cada uno de nosotros lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que Dios, para tener el corazón conforme de Dios, o para ser obediente, o para hacer la voluntad de Dios? Bien, lo primero es trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios. Procurar vivir en santidad. Conocer la palabra de Dios y sus doctrinas, para que nadie venga a engañarte, para que nadie venga a decirte cualquier bobería, para que nadie venga a decirte cualquier cosa que al final te venga a ti a sacar de la palabra, de la doctrina, de la verdadera doctrina que Dios tiene en su palabra. Estar dispuesto a sufrir por el Señor sin desmayar. Vamos a ver una cosita aquí. Bien, Dios vino, Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvarte a ti. Vino al mundo para salvarnos a nosotros. Vino al mundo para salvarnos del pecado, de la iniquidad, de la transgresión, para sacarnos del lodo cenagoso, del fuego de azufre, en la cual nosotros estábamos destinados. Amén. Bien, Jesús vino, pero mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Tú y yo estaremos dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar? Él lo hizo por ti y por mí. Murió en una cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Estaremos tú y yo dispuestos a eso? A sufrir por Dios, porque van a venir persecuciones contra los cristianos. Ya la hay. En China lo hay. En Estados Unidos lo hay. Pero no se cuenta, no se dice. En China lo hay. Pero no se cuenta, no se dice. En miles de lugares, en el Medio Oriente, en los países que tienen a Alá como Dios, a los países que son musulmanes, a estos países que tienen esto, que creen que Alá es el único Dios. Amén. Están habiendo persecuciones contra los cristianos en África, en Sudáfrica, en todos estos lugares que tienen estas doctrinas erróneas y falsas. ¿Estamos usted y yo dispuestos para cuando llegue el momento sufrir por el Señor sin desmayar? Mantener la fe que mantuvieron los apóstoles, mantener la fuerza que mantuvieron los apóstoles. Tú y yo estamos
dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos? Pues lo que hay que hacer es orar para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer en el momento indicado, a la hora perfecta, a la hora indicada. No desmayar. Bien, no dejarnos llevar por las personas que usan la libertad como excusa para el pecado. Y vamos a ver una cosita aquí. Vamos a ver un pequeño inciso en el cual Judas, el capítulo 1, versículo 4 de Judas, nos puede decir algo. Nos dice algo sobre no dejar llevar por las personas que usan la libertad como excusa para el pecado. Ven, vamos a leer este versículo, este capítulo, que dice lo siguiente. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Está claro. Judas capítulo 1 versículo 4. Está claro. Hay hombres infiltrados encubiertamente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir pastores, que van a venir evangelistas, que van a venir líderes, que van a venir personas, inclusive personas a quien tú tenías como modelo, para engañar sobre otra doctrina, a engañarte sobre otra palabra, engañarte sobre otras cosas en las cuales te hablan bonito, pero al final son palabras de muerte, palabras de condenación. Bien, estas personas que dice Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4, ya están condenadas. Están condenados y son impíos. Son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Puedes hacer lo que quieras. No, ¿te gusta eso? Pues dale, métele. Dios te salva, Dios te perdona. ¿Te gusta el homosexualismo? Pues dale, métele. Dios te salva, tú le vas y le pides perdón a Dios y ya no pasa nada. ¿Te gusta el lesbianismo? Dale, sin problema. Después tú vienes, le pides perdón a Dios y no pasa nada. Son impíos como presidentes de algunos países, no voy a decir el nombre, el cual está ahora, están haciendo cambios de gobiernos actualmente, donde van a meter, donde van a liberar muchas cosas que no le agradan a Dios. Países que tienen resoluciones que son diabólicas, resoluciones que vienen del mismo infierno. Amén. Es lo que decíamos. Puedes hacerlo, hazlo, tú lo haces, después viene, te perdona y no pasa nada. Dios te perdona, no, le pides perdón a Dios y no pasa nada. Vas a tener consecuencias. Vas a tener muchas consecuencias sobre esto. Así que lo mejor es no hacerlo, estar en santidad, trabajar para el Señor, tratar de vivir una vida santa, tratar de hacer la voluntad de Dios, no moverse sin antes preguntarle a Dios, sin antes orar, sin antes decirles las cosas a Dios. Amén. No vayamos a lo loco. Vamos a leer la Biblia, conozcamos Biblia. Leamos la Biblia para que no venga cualquier guanajo, cualquier bobo de esto a meternos cuento. Cualquier persona de esta que se cree creyente o cualquier cosa que venga a meternos cuento, pues no, con este no puedo porque sabe Biblia. Con este no puedo porque sabe Biblia. No, ahí no me puedo meter. Para que el Señor, estando en el desierto, el diablo vino y lo tentó.
¿Y cómo Dios pudo salir de esa tentación? Porque sabía Biblia. Porque sabía la escritura que Dios. Porque sabía la escritura de Dios. Escrito está. Escrito está. Y cada vez que el diablo le decía algo, Jesús decía, escrito está. Escrito está. Tenemos que saber Biblia. Tenemos que saber Biblia, amado hermano. Tenemos que saber Biblia, amado hermano. Tenemos que hacer las obras que Dios nos manda. Tenemos que leer la Biblia para saber Biblia. Amén. Para que seamos excluyendo que habíamos, excluyendo de dejar el primer amor, ese que decía Dios, que amonestaba a Dios a la iglesia de Éfeso, pero una iglesia de Éfeso que trataba de hacer las cosas delante de Dios bien, pero tenía algo que había dejado su primer amor. Dios los elogió, pero también los reprendió en ese sentido. Amén. También los reprendió en ese sentido. No podemos dejar de hacer las cosas que Dios le agrada, pero dejar otras. O sea, tenemos que estar bien delante de Dios, tenemos que trabajar bien para Dios, tenemos que tratar de vivir en santidad, pero tenemos que no podemos dejar el primer amor de Dios. Eso es algo que yo también me lo digo. Yo también me lo digo. Espero que le haya gustado. Esta reflexión. Segundo tema de la serie de las 7 iglesias. Estaremos presentando la tercera mensaje. La próxima reflexión. Espero que tú también estés con nosotros, que nos veas. Gracias a Dios por este canal. Gracias a esas personas que nos ven, que se han suscrito, que dan me gusta, que también nos ayudan en oración. Nada, hermano, que Dios les siga bendiciendo a ustedes, que les siga prosperando, que Dios les siga dando muchas cosas buenas. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.